Noches, profesor. Nos presentamos. Mi nombre es Hans Pereira. Junto a Benjamín Arévalo hablaremos sobre la instalación del receptor satelital de TV utilizando una antena parabólica. La definición del proyecto. En este proyecto se realizarán cálculos matemáticos utilizando GeoGebra para determinar la ubicación óptima del LNB en una antena parabólica para la recepción de la señal de radio o televisión proveniente desde un satélite. Dentro de la optimización de instalaciones y nociones matemáticas en receptores satelitales, tenemos el tema de investigación, el que habla de la instalación precisa de un LLVN mediante cálculos matemáticos. Tenemos el modelo matemático, donde tenemos que tener la definición de una función matemática para permitir el cálculo de la posición óptima del LNB para maximizar la recepción de la señal. Y como punto focal, acá debemos realizar el cálculo del punto focal basado en la función matemática que describe la forma de la antena. Este enfoque busca asegurar que la instalación del LNB en antenas parabólicas sea la más precisa posible utilizando herramientas matemáticas para maximizar la eficiencia de recepción de la señal. Dentro de las especificaciones técnicas tenemos el diámetro de 1.2 metros, equivalente a 1,20 m. Tenemos una profundidad de 0.2 metros, equivalente a 20 centímetros, y una frecuencia típica de 12 GHz. Dentro de los objetivos, tenemos que el objetivo del proyecto es encontrar el punto exacto de instalación del LNB y con este obtener la mejor señal de recepción satelital. ¿Cómo lograremos esto? Definiendo un cálculo matemático y definiendo los parámetros de la antena a utilizar. ¿Qué herramientas tecnológicas utilizaremos? En esta ocasión utilizaremos GeoGebra. Dentro del cronograma y materiales a utilizar, tenemos plasmado acá en tareas que haremos, investigar sobre antenas parabólicas, definir funciones y el análisis. Dentro de esto, el producto o resultante obtenidos serán las especificaciones. En el punto 1, modelos, características básicas. En el punto 2, el modelo matemático. Y en el punto 3, el análisis de resultados. Las fechas tenemos ahí en que se realizaron estos trabajos. La responsabilidad de esto lo tenemos entre los dos. Fue dividido en pasos similares. Y el insumo son computadores o algún dispositivo para realizar investigaciones. En la incorporación de herramientas tecnológicas y su justificación, tenemos que la incorporación de herramientas tecnológicas como GeoGebra en un proyecto de mejorar la conectividad en zonas de difícil acceso mediante la simulación de antenas parabólicas ofrece una manera precisa, económica, flexible e interactiva para comprender y optimizar la configuración de la antena. Esto ayuda a maximizar la eficiencia de la recepción de la señal y mejorar la conectividad en estas áreas. Continuando aquí ahora con las fuentes, en matemática una parábola es la sección cónica de excentricidad igual a 1.1 resultante de corte un cono recto con un plano cuyo ángulo de inclinación respecto al eje de revolución del cono sea igual al presentado por su generatriz. El plano resultará, por lo tanto, paralelo a dicha recta. Se define también como el lugar geométrico de los puntos de un plano que equidistan de una recta llamada directriz y un punto interior a la parábola llamado foco. En geometría proyectiva, la parábola se define como la curva envolvente de las rectas que unen pares de puntos homólogos en una proyectividad semejante o semejanza. ¿Para qué puede servir esto? Pues es muy sencillo. Si nosotros construimos una paraboloide y colocamos un receptor de señal en el foco del mismo, podremos enviar señales paralelas al eje del paraboloide con la total seguridad de que todas ellas serán recibidas por dicho receptor.
Ahora, a continuación, el bitácora, ¿no es cierto?, donde plasmamos unas fechas para efectuar los detalles, acciones y tareas a realizar, en donde en los primeros días, ¿no es cierto?, hice la investigación sobre antenas parabólicas, se recopila información sobre características técnicas, luego se definen ecuaciones matemáticas, comenzamos la realización de cálculos matemáticos, luego plasmamos toda la información recopilada en la diapositiva, es el fin del proyecto y la exposición del proyecto como tal. Observaciones no tuvimos, los integrantes somos nosotros dos quienes pudimos lograr el proyecto. En el desarrollo del proyecto tenemos el punto focal de la parábola, donde utilizamos la fórmula que se presenta aquí a continuación, donde tenemos la letra D que representa el diámetro del reflector, donde nosotros utilizamos el 0.6 metros. Tenemos la letra P que nos indica la profundidad de la parábola, que es 0.2 metros. El cálculo del punto focal se representa con los valores que estamos mostrando a continuación, dándonos un resultado de 0.45 metros, que donde debe ser la instalación del LNB. A continuación realizaremos un cálculo de longitud de onda, donde nos indica, ¿no es cierto?, que tenemos que tener la frecuencia de la longitud de onda, donde al principio nos indica en la parte superior la velocidad de la luz y la parte inferior donde nos indica es la frecuencia utilizada, dándonos un resultado de 0.25 metros. La ganancia de la antena utilizaremos la fórmula que se muestra acá a continuación con el resultado obtenido de la longitud en el ejercicio anterior, donde nos indica que la longitud de onda equivale a un 0.025 metros, el mío que representa la eficiencia de la antena, nosotros lo plasmamos en un 60% de eficiencia, el diámetro del 0.6 metros y pi. Con esta fórmula realizaremos la ganancia de la antena. Los cálculos en GeoGebra tenemos en la primera parte que son los valores de cada punto y en el segundo nos indica la fórmula utilizada para lograr el objetivo del proyecto. Instalación de la antena, los pasos de instalación tenemos un montaje de reflector parabólico, una colocación del LNB en el punto focal que nos dio como resultado a 0.45 metros del vértice y una conexión al receptor satelital de TV. Lo mencionado anteriormente, plasmado acá en dibujo, donde primero desea realizar el montaje del reflector de la parábola, luego la colocación del NNB en el punto focal de 0.5 metros del vértice y por último una conexión al receptor satelital de TV. Las pruebas y ajustes que se deben realizar para tener una óptima señal son a través del uso de un analizador de señal para medir la intensidad y la calidad de la señal y los ajustes finos en la orientación y posición del LNB. Como grupo, concluimos que el realizar este tipo de ejercicios nos permite tener una mayor precisión en lo que se busca, la recepción de una señal satelital de la mejor manera mediante un cálculo matemático y plasmarlo en una maqueta en GeoGebra, simulando el proyecto. Esto sería nuestra presentación, profesor. Muchas gracias. Buenas noches.